Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, ¿cómo están? Les hablamos otra vez desde nuestro podcast de Batalla de Críticos. Nos acompaña hoy Miguel Ravelo, nuestra querida Norma Loesa, Ali López. Hola. El episodio de hoy se va a centrar en los grandes directores, en nuestros favoritos y en los que no son favoritos de algunos, a pesar de su gran prestigio y fama. Y para ello vamos a empezar con Jean-Luc Godard, que es uno de los cineastas más importantes de la segunda parte del siglo XX, figura destacada de la generación y de la nueva ola francesa, allá por fines de los años 50, quizá el más visible o uno de los más representativos de esa generación, que marcó toda una época y tuvo una gran influencia en las siguientes generaciones de cineastas en el mundo, por su visión revolucionaria, sus propuestas de ruptura y controversiales, y también por su propia personalidad polémica, convirtiéndose casi en el autor cineasta por antonomasia. Jean-Luc Godard va a estar en boca de todos porque ahora se está exhibiendo, ya se exhibió en algunos festivales, la película de Richard Linklater que se llama Nouvelle Vague precisamente, y que trata sobre la filmación de una de sus películas clásicas, quizá la más importante, más icónica de su extensa filmografía, que es Sin Aliento. Entonces, bueno, pues si les parece, pues vamos adelante. ¿Quién quiere arrancarse con alguna reflexión? Pues, bueno, a ver, Godard, pues creo que es innegable, ¿no? Que es un parteaguas en el cine, él y los cajeristas, ¿no? Todos los críticos que escribían en la revista Cahiers du Cinema en Francia. Su importancia, vaya, es absolutamente indiscutible, ¿no? O sea, justamente Godard es uno de los directores que más experimentaba, ¿no? Que eran, antes de ser directores, creo que él, Truffaut, todos los de la Nouvelle Vague, antes que ser directores, eran grandes cinéfilos, ¿no? Y consumían todo el cine posible al que pudieran acercarse. Inclusive, vaya, gracias a los cajeristas, a Jean-Luc Godard y a François Truffaut, Hitchcock, empezó a ser respetado en Estados Unidos. En Estados Unidos, Alfred Hitchcock y sus películas eran vistas como hasta de serie B, ¿no? Como, ay, sí, película de suspenso, pero pues esto no es cine, digamos, alto, ¿no? O sea, culto, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, entonces, gracias a la ven los cajeristas, la ven en Francia y dicen, oigan, perdón, pero tienen ahí a un director espectacular, ¿no? O sea, tanto lo que hizo en Inglaterra como lo que hizo en Estados Unidos, bueno, cada película es una maravilla y les debemos un poco a ellos lo que Hitchcock haya sido valorado como fue en su momento, ¿no? Y que lo tengamos hasta nuestros días como uno de los más grandes directores de cine. Pero Godard, a mi parecer, ya entrando un poco en el tema de lo que hablaba Hugo de con qué directores sí, con qué directores no, siento que Godard está un poco más allá porque, vaya, tiene películas que a mí me encantan, Alphaville, Bande Apart, pero tiene otras que lleva la experimentación pues al límite que él buscaba en ese momento, y hay muchas con las que se puede no conectar, ¿no? Y yo creo que no por eso es que Godard sea un mal director o un buen director. Es muy importante, pero además es muy relevante porque creo que eso pasaba en Francia en ese momento. Lo que estaban haciendo ellos, la exploración que estaban haciendo no se hace ahora, ¿no? Por ejemplo, en Bande Apart, la escena en el café con Ana Karina y con los dos actores que se paran de la nada, están platicando y en el café echan una moneda a la rocola y se ponen a bailar, pero con la pantalla en silencio. De una escena así memorable, ¿no? De antología.
O sea, todo mundo recuerda a Banda Apart por eso y dices, bueno, esto no, o hasta donde sé, no se había hecho así. Entonces sí es muy importante para la historia del cine, como tiene muchas películas como esta de las, bueno, no tan reciente, pero de años más o menos recientes, Adiós al lenguaje, ¿no? Que es como Sí, que medio intensa. es críptica, ¿no? Es Totalmente. Y crítica, por además decirlo menos, ¿no? Pero no, yo creo que tiene estuvo en muy... el Festival de Morelia, me acuerdo, creo que ahí la vimos, ¿no? Estuvo en Morelia y estuvo en alguna muestra de la Cineteca. La muestra. Pero yo creo que es un director que sí hay que conocer. O sea, independientemente de que haya películas que sí chocan, bueno, a mí Pierrot Loco no me gusta, pero es un director que es parte de la historia del cine y tenga buenas, malas o películas muy personales y muy experimentales, siento que sí se debe conocer. Y lo que mencionas es que sucede con muchos directores, como vamos a comentar antes. Pierrot el Loco para muchos es una de sus grandes películas. Sí, que la Tiene pone muchos seguidores, ¿no? junto a Sin Aliento, ¿no? Casi, casi. Exacto. Y entonces, bueno, pues pensar que es uno de los temas a los que vamos a entrar, de qué depende que te guste o no una película o un gran director, ¿no? A mí, por ejemplo, me entusiasma mucho más Adiós al lenguaje que a Banda Apart, ¿no? O sea, creo que Adiós al lenguaje cumple justamente ese cometido y esa forma críptica y esa forma postestructuralista de estar concebida, pues es lo que te está vendiendo desde el primer momento, ¿no? Y recordar que se exhibió aquí en México esa versión en tercera dimensión, ¿no? E incluso te daban tus lentes cuando en Hollywood empezaba a estar en boga otra vez, gracias al Avatar de James Cameron, esta parafernalia del 3D, ¿no? Entonces creo que también es un director en ese sentido que jugó y se burló de toda la parafernalia que está alrededor del cine y que sucede desde A Banda Apart, ¿no? Y justo con esta escena que después inspiraría a toda una escuela cinematográfica, pues es eso, ¿no? Es romper los lineamientos eh, de este cine anterior a la nueva ola, que pues todo era bastante, ¿cómo decirlo?, escenografiado, ¿no? O sea, ya era un cine que se alejaba de la realidad, ¿no? Todo lo que hacía Cecil B. DeMille, ¿no? Todo lo que hacía Hollywood en ese momento con los Diez Mandamientos, con Ben-Hur, o sea, todo ya era de una parafernalia extensísima y que pues esta nueva ola rompe o intenta romper con todo esto, ¿no? En llevarlo a una cotidianidad tan simple como un baile o como un caminar en la calle. Sí, a mí una de sus películas que más me gusta es El Desprecio, por ejemplo. Ah, Y sí. también me gusta masculino y femenino porque ya viéndola en términos de lo que las películas representan una vez pasado el tiempo, allá hay un debate sobre el género muy interesante, que no está sucediendo ahorita ni está sucediendo en aquel momento, en la Francia de aquel tiempo. Hay una escena muy interesante donde ellos están hablando y atrás está sucediendo un asalto, ¿no? O sea, este asunto de que yo estoy aquí y están pasando cosas que yo ni siquiera estoy viendo, a mí siempre me da la impresión, sobre todo en esta película en particular, un poco también en El Desprecio y en algunas otras de Godard, que es una cámara con intención. Es como si la cámara pensara, como que no hay una persona atrás de ella, como que la cámara va viendo por dónde va. Y eso en ese momento era muy novedoso, porque es justo lo que dice Ali, es pensarlo en lo cotidiano. ¿Quién te está viendo? ¿Quién está posando frente a una cámara? ¿Quién está haciendo quién hace películas desde esta grandiosidad de las enormes producciones que se hacían en Hollywood? Pensando en que me puedo salir a la calle con una cámara y aún así puedo rescatar historias que son valiosas y que mueven a reflexiones muy profundas, porque esa es otra cosa. No porque sean de lo cotidiano, no porque me estén hablando de un cafecito en París, donde unas dos personas están platicando, no tienen una trascendencia que en estos casos es universal. Y en ese sentido yo coincido con Miguel, porque hay que verla por eso. Finalmente podremos conectar o no con la película y me parece que ahí sí nos podrán decir a nosotros, los que vimos esas películas, digamos, en un momento determinado, nos sigue pareciendo que es la base de muchas cosas que se hicieron después. Son películas fundacionales, son directores fundacionales, de muchos estilos que después se van a replicar algunos hasta la náusea, ¿no? Pero ahí empezaron, ¿no? Allí inició esta nueva mirada, esta noción de que la cámara tiene una intención a la hora de ser enfocada
No nada más es el aparato tecnológico mediante el cual captamos imágenes. La cámara tiene intención y creo que eso en Godard es muy evidente, ¿no? Porque hay que verla primero por eso y segunda, pues sí, a lo mejor no conectaremos con todas. Puede ser que algunas situaciones estén fuera de nuestros contextos, que ya no las sintamos tan vivas, que ya no las sintamos tan relevantes, pero es bueno saber el origen de muchas de las cosas que vemos en la actualidad, ¿no? ¿Cuál fue? Como lo Sí, comentábamos adelante. en el episodio anterior, ¿no? Sobre Del Toro y sobre Cuarón y Iñárritu, que fue una generación que ya creció viendo las películas en la televisión, ¿no? También la nueva ola francesa, pues es de estas primeras generaciones de cineastas que ya vivieron, hasta ese punto de su vida, habían vivido toda su vida acompañados del cine, ¿no? O sea, ya ellos ya estaban en un mundo en donde el cine había estado siempre ahí, en donde la imagen justamente cinematográfica había estado siempre ahí, entonces también por eso tienen esa noción de sacarla de la parafernalia, ¿no? Ya no, como bien señala Norma, ya no ven a la cámara como solo este aparato de feria de los Lumière, sino ya como un instrumento de creación, ¿no? Un instrumento que es parte de la construcción del cine y creo que eso, pues sí, justamente acaba rompiendo con todo lo que viene después, ¿no? Ya no pasarán los años, o sea, el cine tiene 125 años construyéndose, pero al pasar de los años este punto de ruptura va a ser importantísimo, ¿no? Va a ser tan importante como lo fue el dadaísmo en el siglo XX, ¿no? O sea, que rompió la pintura. Yo creo que aquí también este punto de inflexión, que no solo se da en Francia, también se da en Japón, también se da en la República Checa, incluso en México, esta década de los 60, creo que por eso va a ser muy importante. Oye, y ciertamente, como dice Saldi, pues es una generación y en particular la nueva ola francesa, todos los miembros, además de Godard, Truffaut, Chabrol, Rivet, en fin, que venían, ya lo había mencionado Miguel, de la crítica de ayer del cinema, lo han reflexionado mucho el cine, las películas y a sus grandes referentes directores que admiran y de ahí dan el brinco a la realización. Entonces, en efecto, este paso son intelectuales, ¿no? Digamos, que han reflexionado mucho y el cine y están dispuestos a transformarlo también. Eso es lo que hace muy diferente este cine, porque es un cine disruptivo y de ruptura, como lo marca Godard muy particularmente con su ópera prima, que es Sin Aliento, esa referente, esa gran película que también define mucho su estilo, lo que va a hacer Godard en adelante y que constituye una filmografía muy numerosa, ¿no? O sea, yo creo que nadie hemos visto todas sus películas bueno, no sé ustedes, pero son cerca de 200, ¿no? Y que tiene películas que son icónicas, emblemáticas, ya se mencionaron algunas, ¿no? Y hasta, pues casi hasta su muerte, ¿no? Recordemos otro clásico que es Saludo María, que fue todo un escándalo por allá en los años 80, porque hacía alusión a la Virgen María en un momento contemporáneo. Yo me acuerdo pues, que esa película creo que ni llegó a estrenarse en México, ya llegó como años después, el Papa la censuró, en fin, entonces Godard siempre estuvo como en el ojo del huracán, ¿no? Y también promoviendo el cambio, nuevas formas de hacer el cine y de verlo y de interpretarlo. Pero fíjate que ahorita escuchando lo que comentas y como sucede con muchos directores que hoy decimos, no, es que este cine lo tienes que ver si quieres entender de dónde viene y demás, y que fue convirtiéndose como en una referencia, justamente como dices, académica y intelectual, ¿no? De que no, es que estos clásicos los tienes que ver, sin negar el profundo valor que tienen el trabajo. También con el tiempo uno se pregunta, bueno, estos clásicos, ¿qué les dicen a las nuevas generaciones, no? Si los ven con la misma pasión y sorpresa con que los vimos nosotros, porque hay que decir que el Vaticano te censurara una película no era lo mismo en los años 70 que ahorita,
ahorita hasta es una gran publicidad en taquilla, ¿no? Recordemos El crimen del padre Amaro, ¿no? Por ejemplo, la película se convirtió en un éxito en taquilla y es una película ahora considerada también importante dentro de la cinematografía mexicana, gracias a la censura de la que fue objeto en su momento, justamente por tratar temas religiosos, ¿no? Entonces, ahora también yo veo que hay mucho de esta... es que si no has visto a Godard, no sabes de cine. Es que si no te gusta Godard, es porque no entiendes la profundidad de un autor tan complejo, dejando de lado el que las personas se acercan al cine por distintas razones. Y no todas tienen que ver con convertirse y formarse como una persona que conoce el cine desde su estructura y que puede opinar desde la manera culta y docta lo que es el cine y no lo es. Entonces, Oye, ahí creo que en ese momento estamos, ¿no? En ese punto estamos justo. y sabes también, justo como lo señalas, Norma, también desde esta perspectiva en la que estamos ya poscolonialista, ¿no? O sea, también esta idea de decir por qué el cine, por qué un francés de los años 60 me va a venir a decir a mí lo que es cine, ¿no? O sea, cuando yo como latinoamericano he nacido y he crecido en una realidad completamente diferente, ¿no? Es decir, ¿cómo me puede decir más como adolescente o como cineasta en formación mexicano, ¿cómo me puede decir más a banda apart que Mecánica Nacional, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que también desde esta mirada es que también tenemos que revisitar estos clásicos y entender que también creo que hay varios aspectos que para nosotros a lo mejor fueron como igualmente generacionales, fueron como muy fáciles de asimilar, pero que en este momento ya no lo están siendo y que creo que por eso va a ser interesante esta nueva revitalización que va a haber de este director, pues para ver cómo le cae a las nuevas generaciones, ¿no? Y que se va a comentar mucho en esta temporada que ya estamos viendo por la película. Vamos a hacer un corte y seguimos después con el segundo bloque de nuestro podcast, comentando justo estos puntos que están mencionando. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Ok, ya estamos de regreso, amigos. Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro podcast dedicado a Godard, a la nueva ola francesa y a los directores que te gustan, que conectas, pero también a los que no te gustan, no conectas, aunque todo el mundo los ame. Y aquí pues ya estamos adelantando algunas de las pistas. Y díganos cuáles son estas para ustedes personalmente, películas que todo el mundo aman, ustedes no tanto, o películas que ustedes aman y los demás no. Adelante, compañeros. ¿Quién se quema primero? Tú. ¿Yo? Híjole, a mí la verdad he de confesar que no me prende para nada Scarface, ¿no? La otra vez platicábamos ahí en el chat con Norma, que se me hace de estas películas para hombres, ¿no? Que de plano sí, no. La verdad he de confesar es que no la acabé de ver, ¿no? La vez que la intenté ver, me gusta el director, Brian De Palma, creo que tiene cosas muy interesantes, pero esa película de plano a mí se me hizo sosa, se me hizo aburrida, siento que está excesivamente sobrevalorada y justo ahora que también en nuestro país hay un debate sobre la narcocultura, sobre las drogas y todo este tema, creo que también es una película que en ese sentido puede hacer mucho daño en este tipo de personajes. Pero sí, a mí de plano Scarface es una película con la que no conecto para nada. Y de directores, sé que en este momento voy a salir de la reunión y de los chats grupales. De la vida. Pero Scorsese de plano para mí también no Yo me desconecto, gracias por verlos, amigos. no tiene nada que ver conmigo. No hay ninguna película de Scorsese que me haya atrapado. Y aparte, justo en este sentido lo platicamos en algunos capítulos anteriores, ¿no? Que Scorsese ha hecho mucho por el cine y creo que es una acción loable lo que ha rescatado y la forma de difusión, pero también aquellos comentarios que hizo sobre el cine de superhéroes, pues creo que ya también lo perdí. Bueno, pues es que Creo que se desvirtuaron mucho esos comentarios, ¿no? O sea, mira, nada que no diga tu abuelito en la cena de Navidad.
Sí, ¿no? Sea Scorsese o no sea Scorsese, yo estoy, ¡ay, eso que les gusta a ustedes, ¿no? Sí, ya siéntese, señor. ¿no? No, hablando un poco de lo que decía Lee de Scarface, pues mira, evidentemente creo que sí estamos todos de acuerdo que no está al nivel de pues el resto o el 90% de las películas de Brian De Palma, ¿no? A pesar de que es de sus más famosas, queridas y reconocidas. Yo la vi de niño a una edad en la que no debería haberla visto, pero bueno, tuve una infancia permisiva en cuanto al cine, lo cual agradezco mucho porque vi mucha cosa indebida. Y la vi en su momento, no la recordaba mucho, y hace como unos 4 años o 5 la volvieron a poner la pusieron en cine. Cinépolis la Así. puso una versión de Cumplió no sé remasterizada. cuántos años. Sí. Por algún aniversario, y dije, ay, mira, pues esta es como que de la de Palma que no veo tanto, porque sí, a De Palma sí me gusta regresar muchas veces a Vestida para Matar, al Película. Fantasma del Paraíso, bueno, tantas, ¿no? Carrie. Carrie. Algunas de las que no son, que son no queridas o menos queridas, como no sé si recuerdan esta que se llamó Demente con John Lithgow. Sí. O esta de doble de cuerpo, ¿no? Doble de Doble cuerpo. cuerpo, ¿no? Ese es Vaya, muy bueno. tiene De Palma, creo que tiene cada una de sus películas es un homenaje y referencia a alguna de Hitchcock, ¿no? Entonces, Sí. eso es padrísimo, me encanta. Pero fíjate que cuando vi Scarface en cine, me gustó, o sea, para nada la pondría en mi top 5 de Palma, pero siento que sí tiene una respuesta a lo que era el mundo de la violencia, las drogas y la forma de hacer y de ver el cine de los 70, ¿no? Entonces creo que tiene un punto, siento que también tiene un punto la forma en que tan explosiva, tan exagerada de Al Pacino al interpretar a Tony Montana. Y siento que además sí es una película que, si bien no es la mejor en la filmografía de su director, es una película que sí tiene muchas cosas, más allá de la historia de Scarface que está contando, la forma de hacer cine de Palma. Vaya, es lo que decíamos, ¿no? El podcast pasado con Del Toro. Ya es una forma muy personal de hacer cine, y creo que aquí se puede ver e inclusive apreciar bastante. Claro que hablando de Scarface, la película a regresar siempre va a ser la producida por Howard Hawks, ¿no? De los 30, 40, no, de los 40 me parece. Así es. 30, de los Que es, 30. que es absolutamente En maravillosa. esa película sale el papá de Anthony Perkins, o sea, el abuelito de El Oz abuelito Perkins. de Oz Perkins. Ahí Sí, hace por allí un papel el papá de Anthony Perkins, que después conocería a todo el mundo como Norman Bates. con Norman Aparece Bates. en Nada la más. primera versión de Scarface, ¿no? Sí, y vale Sí, que la es de pena, los Friends. ¿no? Vale la pena mucho ver las dos versiones de Scarface para ver cómo el cine retrataba el crimen, digamos, en los 40, que ahorita vemos Scarface, la original, y de crimen no le vemos nada, ¿no? Es el día a día de saliendo a la calle en Colonia bien, ¿no? O sea, y el Scarface de Palma sí le toca al mundo de la droga, al mundo de la prostitución, o sea, tiene cosas muy, 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 que vaya, para la época siento que sí pesaban, tan así que algunos años después, que es un fenómeno que vale bastante la pena echarse un clavado, varios barrios de de comunidades negras en Estados Unidos, arroparon a Scarface casi como bandera, ¿no? Y Como entonces, bandera identitaria. exacto, toda su De- cultura. De hecho, mi toda- problema con Scarface es justo ese, ¿no? Que a pesar de ser una bandera identitaria, como bien señala Miguel, la sobreactuación de Al Pacino me parece una caricatura. Yo, la verdad, yo no sé, y una que vas a ver, ¿verdad? Nada más de ver la película. Si ese es el tono que le pidió De Palma, o sea, vete así exagerado, porque incluso para las actuaciones de Al Pacino, yo sé que en Sí. muchos se sobreactúa, como cuando quiere ser el diablo en El eh, abogado del diablo, ahí, híjole, le da con todo, pero aquí se ve sobreactuado, yo no sé si ese es el tono que le pidieron, pero en muchos casos sí parece una parodia, ¿no? Y ese es mi problema Muchísimo. con la película. A mí también me parece a mí también verla varias veces, porque aquí vivo con un gran fan de la peli, ¿no? La he visto muchas veces, la vi también en cine, y creo que sí tiene mucho valor cómo cuenta la historia. También es verdad que tristemente, como dice Ali, no hay película de narcos o de mafiosos que no tengan un póster de Scarface atrás, ¿no? Y que pero lo bueno, eso tengan. ya va más allá de la película, ¿no? O Eso sea, ya va más allá de la no, película, pero sigue siendo Aquí en mi mercado ahí venden de esos carteles que dice donde No, está ya sé. Al Pacino, el Chapo y
No y manches. el colombiano Escobar, ¿no? Sí, los Ay, tres juntos. güey, no, los tres juntos venden playeras de Scarface y no sé Sí, qué. claro. Entonces, eso ya rebasa la película. También creo que nos hace falta hacer un capítulo de eso, ¿no? El Sí. cine, el narco, la mafia y damas que le acompañan. Ese será sí, un tema sin duda, pero ahora como para no alejarnos, Para- justo estamos Pero- hablando de esos pero directores sí, yo que nos coincido. gustan, que tienen grandes películas, o dar el ejemplo, pero ya pasamos a Scorsese y ahora a Brian De Palma, ¿no? Ahí, ¿a qué se debe? ¿Por qué no nos van a gustar? Solo, o sea, también hay algo personal, ¿no? Porque las películas, pues, tienen sus cualidades, o ustedes a qué creen que se deban estas preferencias, ¿no? O el estado de ánimo con que a veces vemos las películas, si eso nos marca, o el entorno, porque Ay, sí. ya mencionamos el caso Scarface en particular, ¿no? Pero hay Lo mucha hemos gente que la platicado, ama. lo hemos platicado así entre nosotros y ahora lo haremos público, pero tiene que ver también este tema a veces de la edad, ¿no? O este tema creo que también del deber de, ¿no? A veces es como, es que esta película la tienes que ver y entonces pues a lo mejor no le entras como tan fácil, ¿no? Y ya, pero pues acabas descubriendo otra cosa, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, creo que cada uno de nosotros al final, con este andar cinéfilo, pues ha tenido una película de esos clásicos que sí se acaban enganchando. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi El bueno, el malo y el feo, supe por qué era un clásico, ¿no? Se me hace una película extraordinaria, se me hace una de las mejores películas que, que haya existido en la historia. Y tengo una anécdota con esa película. Era muy fan, bueno, soy muy fan, pero cuando la descubrí en la prepa era súper fan y me la pasaba todo el tiempo hablando de El bueno, el Mario y el feo. Y entonces una amiga me dice, oye, pues yo siempre he querido ver esa película, préstamela. Y yo como, no, pues encantado, ¿no? Y le presto la película y me dice, no, es que esa no era la que quería ver. Ella quería ver Matando Cabos, que no sé si recuerdan que el póster decía los buenos, los malos y los feos, ¿no? Entonces se confundió, pero acabó descubriendo un clásico y le acabó gustando. O sea, me dijo, bueno, no era la película que quería ver, pero sí está muy buena, ¿no? Entonces creo que al final también le puede llegar a veces así, ¿no? Como, Pero le fue mejor por sí, o todo. sea, le fue mucho mejor, indudablemente. Espectacularmente mejor. Entonces, sí, no. Pero creo que sí Creo que tiene la que ver muchos pregunta de factores. Hugo hay una sola respuesta y que es que en gustos y colores no coinciden los doctores, ¿no? Tampoco el que todo el mundo, esto le tiene que gustar a todo aquel que diga que sabe de cine, pues tampoco. Somos humanos, no, venimos de experiencias de vida distintas. La película nos puede resonar o no, por muy bien hecha que esté incluso, pero conmigo no conecta. O sea, en gustos y colores no coinciden los doctores y aparentemente eso es una realidad, o sea, sucede en el cine y sucede en la vida real, ¿no? Esto de decir, es que esta es la quinta esencia del cine y el que no lo entienda es porque no sabe de cine, me parece una pedantería, ¿no? Y lamentablemente dentro de la crítica cinematográfica, ese es el leitmotiv de muchas de las críticas que se hacen, ¿no? Yo les voy a decir Oye, lo que Norma, tengo que ver y lo que no, ¿no? aunque hay directores y películas que para verlas sí tienes que informarte, ¿no? O sea, no como pensamos en Tarkovsky, Bergman, y Sí, varios, ¿no? Varios. pero eso Que no sí, quita tú que tienes que tener esa formación para llegar a valorar o apreciar. claro, si O lo ves igual, como formación, sí. Si lo ves como formación, como decir, a ver, y creo que a eso sí podría ayudar la crítica. ¿Qué tienes que ver en estas películas que te ayudan a tu formación? Como crítico, como académico, como cinéfilo, como alguien que le gusta el cine. Sí. Pero de eso a que yo conecte con la película, a lo mejor no. Y ujú. puede que yo reconozca su calidad técnica y puede que yo reconozca las innovaciones que hace, pero a lo mejor en ese momento particular de mi vida, la película no me transmite emociones que otras películas sí, ¿no? Y ese es el punto clave. Lo que pasa es que para mucha gente el que no me gusta es desconocer todo lo demás. Y creo No, que ahí está el error, ¿no? sí, claro, no. Y además, creo que también se cae mucho en el pleito, ¿no? De que casi que si tú dices que mi película favorita es mala, ya eres mi enemigo de por vida. Pues no, Claro, o no te sea, quiero volver a ver. exacto, a cada quien le puede gustar una cosa. Es lo bonito del cine, ¿no? De cómo nos habla diferente a cada uno de los espectadores. Y sí, claro que hay grandes clásicos que la mayoría de la gente va a amar, hay grandes directores que todo el mundo va a amar, ¿no? Súper populares, otros más, como decía Hugo,
Tarkovsky, Bergman, que muchos van a amar y que muchos no van a conectar con su cine, y se vale, pero justamente creo que sirve mucho, pues vaya, ahorita que tenemos el acceso a internet, el acceso a las redes, que si te da curiosidad, bueno, puedes googlear los significados del cine de Ingmar Bergman, ¿no? Y te van a decir, no, pues ahí está la trilogía del silencio de Dios. No manches, pues qué fuerte, ¿no? Ya ves la película con ese background y dices, bueno, ya sé más o menos por dónde va la Ya cosa. entendí, ¿no? Porque Bergman trataba así la muerte. Yo tengo siempre me acuerdo que muchas veces hay maestros y profesores que te hacen amar el cine, y hay otros que te hacen decir, puta, qué hueva, ¿no? O sea, que te hacen no querer ver cine clásico, que me parece gravísimo, ¿no? Que dices, no manches, si te gusta el cine, pues está padre ver de dónde viene, ¿no? Y me acuerdo que en la universidad tuve un profesor de cine que creo que fue en la primera o segunda clase. Digo, estábamos todos en el salón, y de primera o segunda clase, la primera semana del trimestre, puso El nacimiento de una nación, ¿no? Que dices, Sí. ¿qué dices? No manches, ¿no? Y sin explicar nada. Dicen, les voy a poner una película muy importante para la historia del cine. Le da play, D.W. Griffith, El nacimiento de una nación. Después vaya, ojalá hubiera llegado la mitad de la clase a las 3 horas de la película. Sí. A la hora ya éramos 3 personas en el aula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos dio un contexto, no nos dijo por qué era importante. Y sí, o sea, nos podía haber hablado de tantas cosas, ¿no? De por qué hoy se considera una película tan racista, pero Oye, y aparte hay películas que como que uno valora en distintos momentos de la vida. O sea, como Claro. ver esa que dices, o el Acorazado Potemkin, y yo la vi, no sé, a los 15 años, fue distinto a verla a los 30, ¿no? O sea, O con hasta en más las referentes, con otra producciones. información, en fin, ¿no? Sí, a ti, Hugo, por ejemplo, ¿cuál es una película que todo el mundo ama y tú odies? Pues, no, pues, Sí, ¿qué me ustedes también? Ya, dígala. no sé, a ver, Norma, adelante tú. No, sí, Hugo, no, tienes la sí, palabra. yo sí me voy a lanzar porque además no saben ustedes cuántas enemistades me he ganado yo diciendo estas cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, una película que todo el mundo ama y que yo no tolero es En busca de la felicidad con Es Will horrendo. Smith, Bueno, aquí todo el mundo la ¿no? vemos, Y demás. No, pero es que además, ustedes no saben, pero cuando se toca el tema de la población callejera, cuando se toma el tema de la pobreza, que son temas en los que yo trabajo más allá del cine, todo el mundo la recomienda. No, es que esta película tan buena y demás. Y miren, ni sociológicamente resiste un análisis serio, es un himno al echaleganismo, es un himno a la solución providencial que te va a sacar de la pobreza. El niño, sí, precioso, te gana el corazón desde la primera escena, pero es una película hecha para la lágrima fácil, cosa con la que yo nunca he conectado, ¿no? Yo sé que igual y con el tiempo se vuelve un clásico, ¿qué sabemos, no? Como muchas otras películas, No, ya no se convirtió. ¿no? No, De hecho, no es una película que la gente ame tanto. No, sí. y la No, describe pero, mucho, perdón, pero sí, en general tú hablas de Will Yo Smith. diría que no se aceptan devoluciones, la gente sí la ama. No, otra. No, yo no voy a comentar de no se aceptan devoluciones por una única razón, de 5 minutos. ¿Cómo? Yo empecé a verla, llevaba 5 o 10 minutos la proyección y Se yo va. dije, y ahí les va mi consejo, ¿no? Para que no digan que "Ay, pues, esto no lo hicieron, yo no soy el target de esta película, yo no soy el público para esta, no me están hablando a mí, esto no es para mí, adiós, bye, y para qué nos peleamos y para qué nos enojamos, porque si no me enganchas 10 minutos, yo tengo serios problemas con las películas de Eugenio Derbez. Nunca he visto una. No, sí, vi Radical. Ay, qué horror. Pero Pero que de eso también, hablamos después. al final ¿No? también tocas este tema, creo que un tema importante, Norma, como también esta idea de es que tengo que verla, ¿no? O sea, de que tengo que Exacto. acabar de ver la película y No, si de repente tampoco. dices como, chale, ¿no? O sea, justo, también creo que llega un punto donde dices, bueno, esto no va a ir a ningún lado, esto no me Me va a está hablando a pasar a mí. mí. No es para mí, yo qué hago aquí, con permiso, bye. Yo también creo, porque también esa es otra cosa que te dicen mucho, así como te dicen, estas son las películas que tienes que ver, es que tienes que ver de todo. Ay, no sé, nos podríamos echar un debate con eso. No todos nos gusta todo.
insisto, en gustos y colores no coinciden los doctores. Y aunque nos guste, digo, por ejemplo, aquí que habemos varios fans del horror y del terror, aunque nos guste el género, tampoco a todo lo que es del género nos gusta, ¿no? O sea, Sí, no, también claro. dentro del mismo director, ¿no? Como decimos, Brian De Palma tiene cosas muy interesantes, pero hay otras cosas que tampoco nos van a agradar. Y yo creo que para ir cerrando, que Hugo y Miguel se quemen, ¿no? Porque ya nos aventaron nada más. Ya nos y no quemamos dijeron nada. nosotros. Nos Ajá. echamos al ruedo. A ver, tú primero, Hugo. Te veo Películas, de confesar. Una película que películas detestas que... y te da la mano. No, mira, la verdad, no hay película que esté tanto, ¿no? Pero sí hay películas en las que me he quedado dormido, ¿no? Nombres, queremos nombres. Sí. Y que, bueno, pues, o de plano que han resultado como, pues no necesariamente de mi gusto. Algunas de Godard, incluso, ¿no? O sea, desde luego que, pero otras, o sea, Godard tiene esa cualidad frente a mí. Hay muchas películas o varias que me fascinan y otras que no me gustan, que no las puedo ver y disfrutar, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado Adiós al lenguaje, pues es una película que para mí no fue lo que esperaba, me decepcionó, me aburrió, ¿no? Y se me hizo tortuosa, ¿no? Pero bueno, tampoco Eterna, está sí. mal, ¿no? No es así que digas, uy, todo el mundo la adora, ¿no? Adiós al Sí, lenguaje. sí. No sé, siento que no lo puedes decir, no quieres que me caiga el hate en las redes. No quieres que apaguen el podcast en este momento. Pues ahí les va la Pero tú, mía. Miguel, No, yo claro que la digo y por supuesto me ha causado enemistades y así de varios desmayos y traigan las sales. No soporto Cinema Paradiso. Traigan las no sales. puede ser, ¿no? Traigan, No yo puede no, ser. por tanto, me parece una película, bueno, sí, creo que decirle cursi nos quedamos cortos, Cortísimos. cortísimos. Los personajes tanto de Totó como se me fue el nombre del proyeccionista, no, Alfredo, ¿no? O Fredo. No me acuerdo cómo se llama el proyeccionista. Ay, no sé, su relación, nunca conecté con ellos, esta forma de ver el cine, que siento que cae un poco en lo que estamos hablando aquí, que te están diciendo, bueno, ese fue mi sentir cuando vi Cinema Paradiso, la versión original, porque después sacaron una versión de 3 horas y no sé cuánto, que dije, no hay manera de que yo me siente a ver las 3 horas y no sé Yo cuánto. esa no la he visto. Pero justo siento que es una película que nos está leccionando de qué nos debe de gustar y cómo nos debe de gustar el cine, ¿no? Ajá. Y no sé, yo no conecté con esa idea, los personajes no me gustan, la situación no me gusta. Lo único que sí defendería a muerte es la música de Morricone, También. es fuera de este mundo, pero También la música, por cierto, la música de Scarface también es muy buena. sí, bueno. Y sí, también. Pero sí, Cinema Paradiso, yo no la aguanto, la vi hace muchos años, tal vez en algún momento le eche una segunda vuelta, pero yo sí sería la que pongo de, a mí esto no me gusta y me ha ganado varias enemistades. Híjole, pues qué fuerte confesión. Vamos a un corte y regresamos para seguir aquí mostrando lo que no le gusta a cada uno de esta Los misma. trapitos sucios. Los trapitos sucios, ¿no? Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque para continuar la polémica y la discusión. ¿Cuáles son esas películas que todos aman o esos directores que todos aman y que tú no? Y Miguel pues ya nos comentó que Cinema Paradiso ya lo puso muy alta la vara, así. ¿Cuál otra, compañeros? Adelante. Hugo, avéntate con una, aunque sea. Sí, no te iba a decir. No importa, ya mira. Nadie te va a decir nada. Ya dije que no te gustan los olvidados. ¿No te gusta los olvidados? ¿Cómo? No, ustedes, a ver, adelante. ¿O qué directores, por ejemplo, sí les parecen sobrevalorados? No, yo voy con el mío porque ese también me ha generado un montón de enemistades y cortar relaciones duraderas yo no puedo con Almodóvar, ¿no? O sea, yo sinceramente a mí Almodóvar siempre me ha parecido muy agresivo y muy violento. Lo primero que vi de Almodóvar obviamente fue con la que ganó el Oscar. No, ¿todo sobre mi madre? No. Las mujeres al borde de un ataque de... Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no?
Ya me pareció muy agresivo hacia las mujeres, o sea, el que toda la película esté construida porque hay una señora que está embarazada y no se aguanta. Me pareció que era una mirada muy masculina sobre lo que es el embarazo y demás. Yo no pude conectar nunca con eso y después vi Átame, perdón, no Mátame. Mátame, Átame. También. Mátame. Tampoco le encontré la gracia, ¿no? Estábamos hablando de un síndrome de Estocolmo que pretende ser fársico y que pretende ser caótico y que pretende ser muchas cosas. Me parecía muy abigarrado. Lo último que vi desde hace muchos años fue Kika. Y ahí fue donde yo dije esto que acabo de decir hace un momento. A ver, esto no es para mí, yo no soy el público al que va dirigido. Yo siempre he sentido a Almodóvar en estas primeras películas que me tocó ver además, pues hace más de 20 años, pues sí, yo lo sentía muy agresivo, como con mucha, vean lo ridículas que son las mujeres, ¿no? Vean qué ridículas son. Y dices, oye, viniendo de un Pero hombre que vive esta también es dualidad. cierto que Almodóvar ha pasado como por un proceso, ¿no? Creativo que A eso es muy, voy, siento yo que es muy diferente el a Almodóvar de eso ahora voy. al estridente de hace 30 años. Exactamente. Yo ahí me divorcié de Almodóvar y lo recuperé ahora. Y la verdad, miren, ya que estamos hablando de netas, en el corto que hace con Pedro Pascal y Ethan Hawke, porque la verdad yo sí quería ver a Pedro Pascal. El gancho para mí fue que salía Pedro Pascal, le vamos a dar una oportunidad a este hombre, y el corto, que hace con ellos dos, ese sí me parece justo lo que dice Hugo, un Almodóvar ya muy diferente de la última vez que yo lo vi, ¿no? Pero ese cine en particular que todo mundo, no, y además ahora hay críticas de por qué ya no es el Almodóvar que les encantaba, ¿no? Cuando a mí me parece que es parte de un proceso de madurez y que también tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes. Tú te acercas a las películas en un momento de tu vida en donde conectas o no conectas. Bueno, a los directores les pasa lo mismo. Construyen su discurso y su película en un momento determinado de su vida. Puede que ya no regresen ahí. Puede que sea un lugar que ya quedó en la memoria por su profesión, en la memoria de todo el mundo, en la memoria colectiva de muchas personas, pero ya no son esas personas, ¿no? Y creo que en ese Ni el sentido, mundo, porque como ni en el mencionas, mundo. o sea, a lo mejor sus películas eran como desde una visión más masculina, ¿no? O que con una visión donde las mujeres pues tenían ese tratamiento que mencionas, pero el mundo cambió mucho de los años 80 para Así acá, es, y él también en ese también, y sentido. nosotros también, ¿no? Pero Nosotros sí es también. muy curioso porque también decir eso en los 90s, pues era todo un atrevimiento. Yo me acuerdo que había colas para entrar a ver sus películas y era lo máximo, lo más maravilloso. Yo tengo muchas amigas que se asumían chicas a Almodóvar, ¿no? De Y mi también vale la pena generación, como mencionar de dónde. sí, y yo sí creo que También vale la pena mencionar desde dónde venía Almodóvar. Creo que se estaba viendo el audio de Norma. Sí. Que venía De la movida, ¿no? De la de la movida. movida española de los años 70, donde hay como mucha experimentación y también atrevimiento, represión. ruptura, ¿no? Y la mirada de Almodóvar en ese sentido, pues es fundamental en ese momento, en ese contexto. Y bueno, pues yo creo que es algo que también marca su cine, como dice Norma, desde un análisis como el que ella hace, pues sí tiene sus cosas, pero era como un cine como muy atrevido y a lo mejor tosco todavía, ¿no? Creo que Ujú. Almodóvar se va refinando conforme él se hace maduro y ahora ves películas como La habitación de al lado, que a mí me pareció una gran película eh, y que sin embargo incluso en Estados Unidos no tuvo mucha resonancia. No, pero además, tiene mucho que ver también, es que entran muchos factores, ¿no? Como Almodóvar, siendo un cineasta español, que es este tipo de cine, le llegó al mundo, porque vaya, al menos aquí en México, yo estaba obviamente muy pequeño, pero sí era un cine que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Que no llegaban, o sea, eran directores europeos, directores que de repente llegan. Yo la primera película que recuerdo de Almodóvar, no que la vea, pero que me pareció así como que me jaló la atención y fue un trancazo, porque obviamente ver eso ese póster a los 5, a los 7, 8 años de edad, sí te saca de onda, ¿no? Que era el de Átame, que era, Claro. era latina,
con las piernas de la protagonista abiertas y un Victoria busito, Abril. Victoria Abril, y un busito nadando hacia ella, ¿no? Y decías, puta, ¿qué es esto, no? Y de repente escuchabas que las tías, que las abuelitas decían, no, eso es pornografía y que van a ver y que te las prohibían, ¿no? Y a partir de lo prohibido, pues te daban más ganas de verla. Entonces, Sí. y fíjate que curiosamente de lo que dices, Norma, a mí me gusta más el Almodóvar de antes que el de ahora. Podrá estar más maduro, podrá hacer lo que sea, pero yo sus películas, Kika, Mujeres al Borde, Todo sobre mi madre, Matador, Átame, en fin, me gustan más, por ejemplo, que la que se considera la gran autobiografía de Almodóvar, que es Dolor y Gloria, ¿no? Que le dio Palma de Oro a Banderas. Esa, dije, bueno, está bien, pero, o sea, no me mueve especialmente. Y en este tema, digo, saliéndome un poco del renglón, esto de yo no comulgo tanto con el adjetivo de sobrevalorada, pues porque siento que cada quien puede valorar las películas Como le dé la gana. como le dé la gana, ¿no? Como que lo que Claro. no le guste, que dice, no, está muy sobrevalorada, pues según quién. Si yo sí la valoré, es que estoy mal, está sobrevalorada. Yo supervaloro Yo E.T. supervaloro eso, ¿no? Y hay otras, o sea, Cinema Paradiso, por ejemplo, regreso a ella, es amadísima. Ok, a mí no me gusta, pero no diría que la gente a la que le gusta Cinema Paradiso está mal, en ningún momento. Con ellos conectó, conmigo no, y es válido. Y regreso a lo que les decía antes, es lo bonito del cine, cómo el cine Así es. encuentra el lenguaje y los elementos para conectar con cada uno de nosotros. Y con unos va a conectar Cinema Paradiso, con otros va a conectar la Masacre en Texas, y con otros va a conectar, no sé, Bardo, ¿no? De lo que platicábamos la semana pasada. Entonces, Oye, sí, y de este caso, o sea, ya mencionaron a Almodóvar, y aún así, pues es un director fundamental dentro del cine. ¿Ustedes Nadie lo creen negaría. que para eso, esos grandes directores tienen que estar un poco asociados a lo disruptivo, al escándalo? No solo pensemos en Almodóvar, ya hablamos de Godard un rato y pensemos en otros, Lars von Trier, por ejemplo, o vaya, todos esos O directores David Lynch, ¿no? Por o David ejemplo. Lynch, que causan Odiado y escándalo, que odiado. causan controversia, ¿no? yo creo que Está lo asociado a válido. una cosa, está asociado eso al talento también. No, yo creo que, bueno, a mi parecer, yo creo que no. Yo creo que lo válido no es buscar el shock, ¿no? O sea, vaya, si va a ser parte de tu película y tu formación, tu forma de contar la película va a ser choqueante para el público, pues vaya, adelante, ¿no? Hazla así. Vamos a la primera de Lynch, ¿no? Eraserhead, que para mí es una de las películas de terror más espeluznantes que se han hecho en la historia del cine. Y hay otros que, justamente como Lars von Trier, a mí me parece que de repente sí le juega un poquito a lo efectista, ¿no? Al ser demasiado, a las escenas demasiado explícitas como en Anticristo, ¿no? Que dices, ¿qué tan necesario era? O sea, sí sabemos que Lars von Trier es un director Provocador. provocador, o Gaspar Noé, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos en Morelia no me acuerdo cuál era, creo que Lobo, no me acuerdo cuál vimos Hugo y yo en Morelia, que salimos así de qué es esto, ¿no? Es ganas de provocar por el hecho de provocar, y creo que ahí es cuando ya no es tan, De irte ya no es tan simplemente, padre, ¿no? Tiene Y creo que muchas por eso le cosas. sale mal a Von Trier Nymphomaniac, ¿no? O sea, Nymphomaniac acaba siendo una película bastante aburrida, bastante sosa, bastante plana, porque pues eso es solo el hecho de provocar por provocar, ¿no? Y si Exacto. vas a hacer una película porno, pues mejor hacer una película porno como Garganta Profunda, ¿no? Que acaba siendo una mejor película que Nymphomaniac, que está como en medio, ¿no? En el que quiero hacer algo porno, pero artístico, pero para los cines, pero al final, por eso, para mí, creo que acaba siendo nada. Y Jodorowsky decía, escandalizar a una sociedad escandalizada pues, es lo más sencillo del mundo, ¿no? O sea, Claro. si vas a hacer algo pues, por este simple hecho de escandalizar, pues no va a tener ningún sentido, porque ya a priori, ya la sociedad, ya justo lo que decíamos, ¿no? Ahora que te censura el Vaticano o que tu abuelita te diga no veas esa película, pues ahora ya es como, Claro, ya es lo del diario. ya no es lo que antes solía O a lo ser. mejor también se agotan los propios directores con su estilo, repitiéndose a sí mismo, igual, o sea, es lo que pasa, tal vez pasó con Lars von Trier o con Wes Anderson, por ejemplo, en su última película, que No, ya Wes Anderson repite, lleva ¿no? haciendo la Lo misma que todos película sabemos. 20 años.
La última de Por Wes ejemplo, Anderson, ¿no? el esquema fenicio, yo no la vi, pero sí, por ejemplo, a mí la anterior, la de, ay, ¿cómo se llama esta? Pacific City. Esa a mí no me gustó nada, o sea, jamás me pareció pesadísima. Puedes tener el casting más espectacular del año, Sí, pero claro, pero no, si no no me está. estás dando una película, al menos desde donde yo la vi, pues fue así de, pues qué bonito tu casting, ¿no? Qué padre era ver a Jeff Goldblum, pero pues hasta ahí, ¿no? Y Está es, ahí. es Sí, cosa y también se agotan, y le pasó a Tim Burton, por ejemplo. Tim Burton lleva también 30 años sin hacer, digo, salvo esta versión de Frankenweenie, que es un No remake de creo. sí mismo. Tantos años no creo. Puede que 10 o 15, Yo creo que sí lleva. ¿tanto? Entonces, el Pues, gran ¿cuántas pez, películas llevamos que, pues, no? A ver, ¿cuándo fue el remake de Dumbo? Que es una cosa Dumbo, no, pero hizo 2019. después. ¿Cuál fue la última Pero, de Tim? No recuerdo. Bueno, ya nos sí, pero Tim acordaremos. Burton parecía pues que no tenía fin, pero bueno, ya hacer el remake, o sea, que su talento no tenía fin, pero como dicen, ya lleva años, ¿no? Y pues que ninguna de sus películas realmente apasiona, entusiasma tanto como las primeras, ¿no? O las que hizo hace un par de décadas. Y bueno, el remake de Beetlejuice fue todo un fiasco, ¿no? O sea, innecesario. Ay, no, fíjate que a mí sí me gustó el remake A mí también me gusta el la remake segunda de parte de Dumbo. Beetlejuice. A Sí, mí sí me gustó a y mí creo que es muy también me fiel al gustó. original. Siento que es una Mm. muy buena forma de homenajear a la primera parte y hacer, o sea, yo viendo Beetlejuice, la segunda, dije, esta película podía haber salido un año después de la primera, Sí. está perfectamente enmarcada en los 80 y es la película que hubiéramos visto en su momento si Tim Burton hubiera tenido el presupuesto para hacer una segunda parte 2 años después o un año después. A mí me Y gustó. creo que de algún modo también es crítica con su legado. O sea, Claro. lanza esto con una reflexión de todo lo que pasó en estos años. Incluso me da la impresión, reconociendo pues que después de esto hice muchos bodrios, pero miren, la esencia de mi trabajo es este. Y lo hacía yo Primero hay por que pagar esto. las manzanas. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo Sí, que no, a mí vimos tampoco me distintas gustó. versiones. Me parece como bastante fallida y desafortunada, ¿no? O sea, el número musical es totalmente anticlimático, y además, pues es muy triste ver cómo se autoplagia, ¿no? O sea, como ya en la necesidad de resucitar su carrera. Lo que hicieron con el Tristemente, porque es un personaje gran. Pero de ¿sabes Winona qué? A mí también. me da la impresión de que él lo reconoce. Hay una línea Claro. que dicen ahí cuando dice, ¿y qué pasó con esa niña gótica que me aterrorizaba tanto y que ahorita te va? Y es él hablándose a sí mismo, ¿no? Le cayó la realidad, le cayó el mundo. ¿No? Se calla él. ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde está ahora? ¿No? Yo creo que él de alguna manera sí es consciente de eso y lo plasma de alguna manera en la película. No la pondría entre su filmografía más No, destacada, ¿no? Pues mira, yo esa sí la pondría entre las películas que me parecen que me pedían, ahí la pongo. Pues prepárate porque ya Pero, está. pero nada más Ya porque viene- Todo no amó menos yo. Ya viene él no se quiere aventar a Beetlejuice. decir la suya. Pero yo creo que también tiene que ver justo con esto, ¿no? O sea, en los 80s, vestirte de negro y tener como este look gótico de Sisters of Mercy, pues también era revolucionario, ¿no? Y ya llega en este momento en donde se volvió parte de la moda, ¿no? Donde C&A puedes comprar ciertas playeras de Lancia, pues entonces ya dónde queda el cine de Tim Burton, ¿no? Claro. Creo que también tiene que ver con eso. Y justo una película que también esto que puede ser un clásico, que la primera vez que la vi me pareció eso, y tiene poquitos años que la volví a ver, y se me hizo una película, la verdad, ya bastante fallida, es El Ansia, ¿no? De esta película Ahora, con David Bowie. Ah. La verdad es que siento que ya no cuenta nada, o sea, o sea, ay, no, sí. Yo también la vi hace poco y a mí me parece muy actual este retrato de la decadencia humana. O sea, pero ¿qué cuenta? O sea, perfectamente podrías. es lo mismo que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, o sea, tiene muy bonita manufactura, pero siento que no cuenta nada, que es un video musical, ¿no? O sea, que mejor me pongo a ver videos de David Bowie y No, bueno, de David Bowie también le vamos a dedicar un programa próximamente, ¿verdad, Ali? una temporada completa. Una temporada completa. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Pues vamos a pasar ya a la hora, a las recomendaciones para cerrar el programa. Así que, pues adelante, Ali. A ver, yo tengo dos recomendaciones que ahora no van a ser tanto fílmicas. No, tengo una fílmica, pero
ahora va a ir un poco más por el tema de la lectura. Mi primera es este compendio de cuentos de Woody Allen, que me sorprende que Woody Allen no haya salido en la conversación anterior de los directores funados, ¿no? Ya hablaremos de eso en otros episodios. Esta recopilación de cuentos que se llama Cómo acabar de una vez de todas con la cultura, que pues donde se burla de varias cosas, ¿no? Se burla del cine de Bergman, ¿no? Se burla de las condiciones justamente culturales de la crítica, se burla de su condición como judío de Nueva York. Creo que es muy interesante este compendio de cuentos porque pues ejemplifica varias cosas de las que estuvimos hablando aquí y además pues en voz de una persona que también tiene una filmografía muy vasta y que también como director pues hay películas que nos pueden pegar más que otras, ¿no? Tiene una filmografía tan vasta, de repente pues no todo es tan loable. Y también en ese sentido, su película Hollywood Ending, ¿no? Creo que también tiene como esta onda crítica a la crítica, ¿no? De una película que la crítica estadounidense destroza, pero que en Francia acaban amando y viéndola como una obra de arte que cambia la historia del cine. Creo que esa crítica que hace en El Ciego Woody Allen es muy interesante. Y también el cine como arte subversivo de Amos Vogel, que yo tengo, bueno, ustedes no la van a ver, pero tengo una edición que sacó Ambulante con la Secretaría de Cultura, una edición muy bonita y que además, pues justo habla de todo este cine anterior a la Nouvelle Vague, de todo este cine que fue construyendo todas estas contracinemas, por así decirlo, y que fue construyendo como toda esta historia alterna al cine pues de Hollywood, ¿no? Al cine de cartelera. Y creo que es un libro de consulta muy, muy bueno porque trae muchos títulos y además como ese pretexto de es que hoy no tengo nada que ver, ¿no? ¿Cómo no vas a tener nada que ver? Puedes abrir cualquier hoja y buscar aquí una de las muchas recomendaciones que tiene este libro que es El cine como arte subversivo de Amos Vogel. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres ¿Quién, más? Pues quién, yo quién sí? voy a hacer el ejercicio inverso, ya que estamos hablando de lo que nos gusta y no nos gusta. Yo les recomiendo al público un ejercicio, así como ya dije, una película que alguien ama y a mí no me gusta. Hay películas que todo el mundo odia y que yo defendería. Y una de ellas es la última entrega de Matrix, la que viene siendo la 4, ¿no? Donde los fans estallaron en insultos contra las hermanas Wachowski, dijeron que cómo era posible, que qué porquería, pero a mí la verdad es que la película me parece muy interesante por algo que estaba yo diciendo en función del mismo Tim Burton, ¿no? Cuando esta propuesta puede que no sea su mejor trabajo fílmico, pero es crítica con el legado, ¿no? Y hay muchos momentos en la película donde dicen, a ver, ¿qué pasó con las famosas píldoras roja y azul? Pues que ahora son medicamentos que te receta un psiquiatra porque hay que tenerte dormido para que no veas la realidad, ¿no? ¿Qué pasó con Matrix? ¿Qué pasó con...? Pues que es un videojuego, ¿no? Y hay una parte donde están sentados todos los ejecutivos de Warner y dicen, a ver, momentito, esto es un negocio, ¿no? Esto se hizo para ganar dinero, ¿no? Si tú lees la película en ese sentido, la verdad es que es muy interesante una reflexión que hacen las propias autoras de lo que fue su más grande éxito y que además marcó a una generación entera, ¿no? Y puede que eso no les guste a los fans, como no les gustó Joker 2, y que yo también recomiendo mucho, porque parte un poco de esto, es una bofetada para los que esperaban una segunda versión del Joker y el Batman ni sale, cómo es posible y demás. Y en realidad lo que Todd Phillips hace es burlarse un poco de las expectativas de la gente. Entonces, yo haría el ejercicio a la inversa. ¿Por qué odio tanto esta película? ¿Y en qué momento sí puedo reconocer que hay un trabajo interesante atrás, ¿no? Yo creo que también vale la pena hacer el ejercicio al revés. Miguel, Sí, fíjate que ahorita no la recordaba, bendito sea Dios, pero Joker 1 sería una de las que no soporto. O sea, ya la 2 la vi nomás por no dejar, pero vaya, la 2 fue así de, ok, pero la 1 sí me parece, bueno, pero ya pasamos ese punto. Yo
Lo que quiero recomendar, regresándonos un poquito al inicio de este podcast, es una película de Jean-Luc Godard y otra de François Truffaut, ¿no? Porque pues hablamos un poquito de la Nouvelle Vague y eso. De Godard hay una que no es tan mencionada como sus películas más veneradas, pero que siento que es accesible y al mismo tiempo es muy, pues es completamente, es muy experimental y es una que se llama Todo va bien. Todo va bien es una película con Jane Fonda y con Yves Montand, ajá, eh, que es una pareja, ¿no? Pero bueno, no adelantaré mucho, pero hay una pelea en la pareja y un momento en que Godard nos habla de toda la sociedad francesa y de los problemas del mundo a través de un juego de cámaras dentro de una fábrica que a mí me dejó con la boca abierta, ¿eh? O sea, sí es de los experimentos de Godard, de las películas más experimentales de Godard, pero que siento que puede ser muy accesible para entrarle a esa etapa no tan guiada por la narrativa, ¿no? Del cine de Jean-Luc Godard. Y de François Truffaut me encantaría recomendar La novia vestida de negro, que pues básicamente es la película que dio origen a Kill Bill, ¿no? O sea, en La novia vestida de negro habla de una mujer que el día de su boda van saliendo de la iglesia y matan, ¿no? O sea, le llega un balazo al esposo y lo mata, ¿no? Y entonces ella se pone a buscar a cada uno de los involucrados en el asesinato, que es literalmente la partida, el punto de partida de Kill Bill, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio, además de necesario, divertido, es bastante educativo ver cómo la misma historia, dos directores profundamente reconocidos, emblemáticos e importantes para la historia del cine, decidieron desarrollar exactamente la misma historia y contarla de una forma totalmente diferente. Y por último, que es también, es recomendación, pero yo apenas lo estoy empezando a leer, es la autobiografía de Al Pacino, que se llama Sonny Boy. Acaba de salir en librerías. Y pues bueno, ya de lo que platicábamos hace rato de si Brian De Palma le dijo que exagerara, o si fue cosecha de Al Pacino, les comentamos la próxima que ya haya llegado ¡Ay, no! al capítulo de Scarface, porque todavía no llego, estoy en los Ah, inicios. Ok. Muy bien, muy bien. Sí, nos cuentas, Miguel. Yo también voy a recomendar dos películas de Godard, ya que fue como el que nos permitió como desarrollar todo este programa. Y desde luego, Sin Aliento, su ópera prima, para el público que no la ha visto, los que nos escuchan, que no la hayan visto, sí es una película importante, fundamental para la historia del cine. El cine le debe tanto a Godard, y creo que para entender lo que es su obra, pues sí hay que verla, porque es una película muy sencilla en términos de la trama, pues es la historia de una pareja, que es como uno de los grandes temas que siempre va a manejar Godard, una pareja de desconocidos que se encuentran, se enamoran y viven una historia policíaca juntos. Pero ahí vamos a encontrar esas claves de por qué es tan importante, por qué es tan experimental, por qué rompe con el academicismo del cinematográfico, la forma de mover la cámara, mucha cámara en mano, mucha libertad, mucha provocación. Entonces sí es una película que hay que ver para entender muy bien a Godard y luego que será tu importante filmografía, ¿no? Con películas buenas, regulares y malas. Y la otra es, ya la había mencionado Norma, es El Desprecio. Es una película que me parece muy, muy buena, porque es una película de Godard sobre el cine dentro del cine, que es algo que es encantador de esa película, y además pues con el reparto que tiene Brigitte Bardot en sus años de juventud, y Jack Palance, Michel Piccoli, y es la historia de un guionista que tiene una hermosa esposa, que están en Capri, además la atmósfera es fascinante. Es llamado para reescribir un guión que va a dirigir Fritz Lang, que de hecho sale en la película, dirigiendo Fritz Lang, y este escritor lo tiene que reescribir, y para eso pone a su esposa como
moneda de cambio ante el productor, que es Jack Palance. Y es una película que está basada en una novela de Antonio Moravia, lo cual la vuelve muy llamativa también, el ejercicio de adaptación que hace Godard, y que filma, pues yo creo que la forma más, no diría convencional, pero sí frente a su filmografía, ¿no? Y está lograda de forma brillante, resuelta de forma brillante, ¿no? En términos del color, de la propuesta visual, de la atmósfera, de la fotografía, del sonido. Los diálogos, por ejemplo, pues son con audio, no son con el texto al que estamos acostumbrados, y así muchos detalles que los que les interese verla van a ir descubriendo. Entonces, bueno, pues esas son mis recomendaciones y pues ya nos despedimos, compañeros. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de Batalla de Críticos. Gracias, hasta luego. Saludos. Ay. Bye. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Miguel Ravelo y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara.